Muy buenos días a todos. Bueno, pues esta es la primera sesión de Tenis Filosófico en la UCEN del año 2012. Y bueno, el tema de hoy es diversidad sexual. Y bueno, la dinámica del café va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con una lectura y posteriormente luego vamos a pasar a una presentación. Y ya luego vamos a invitar a todos a que pasen a tomar café y unas galletitas para que vean algo emocionado, que queremos decir, que desean expresar, como ya ha leído y como ya ha visto. Y bueno, pues dejo a Rodrigo a que inicie. Ahorita les acabo de dar una lectura acerca de lo que vamos a debatir hoy. La lectura en realidad, es decir, no nos va a decir si el hecho de que haya diversidad sexual sea algo bueno o sea algo malo. Eso en realidad creo que aquí es donde lo debemos de discutir, y no en tanto el hecho de que sea algo bueno o algo malo, sino el hecho de qué es la diversidad sexual, a qué se debe, por qué no es aceptada ya no en el mundo sino en México, en este país. Entonces, pues bueno, empezamos con esta lectura y no sé si alguien me ayuda a leerla en voz alta, por favor. Hola. Pues si quieren podemos dividir en partes. Ajá. Dos, gracias. Tres, ok. Sí. No, nos da más miedo el amor que la violencia, expresa Rina Risenberg, sexóloga y codirectora de la primera librería especializada en Latinoamérica de cultura de la sexualidad, el armario abierto. Y de esta manera las sociedades, de acuerdo a su contexto y cultura, sesgan la diversa concepción y constitución con la que los seres humanos han sido creados, sea el área política, económica, religiosa y más oportuno en este café, la sexual. Todas ellas forman parte de cada templo subjetivo y llamamos ser humano. Estructuramos el amor, las relaciones de pareja, así como la forma en que se debe de comportarse cada rol correspondiente. Controlamos los paradigmas interpersonales y volvemos a reconfigurar el comportamiento de los otros, todo en función de desarrollarnos a partir de una idea de sociedad perfecta. ¿Y dónde quedo yo? Parece que no solo la integridad de la minoría nada es un juego, sino que buena parte de nuestro ser, no importa la preferencia sexual, queda rebajada al girar en torno a un espíritu social del que ya no sabemos su origen y finalidad. Continuamos girando en el entorno, en la dialéctica de tradición y prohibición. Deviene en una comunidad que ha sintetizado su espíritu nacional en una esfera de prejuicios con base en lograr una identidad unificada, pero fragmentada a la vez. Finalmente, solo queda el entorno. Logramos hacerlo girar con dolor. ¿Dónde quedo yo? A veces pienso que pretendemos ser conceptos andantes, caminamos a través del mundo, muchas de las veces queriendo formar mensajes con otros conceptos, y cuando no logramos entrar en comunicación con ellos, volvemos a sentir el dolor con el que giramos en torno de una sociedad idealista, de manera que arrancamos letras y fundimos otras a nuestro ser para formar el mensaje que todos quieren escuchar. Amamos ser leídos, aunque paradójicamente hemos quedado marginados al momento de ser incluidos. Así, tanto el rechazo directo como el mensaje original del escritor son existencias que recuerdan las palabras de la sexóloga Rice. Nos da más miedo el amor que la violencia. Y el punto de retorno del pensamiento vuelve a ser el humano, quien desde que nace tiene ya todo el potencial de plenitud y libertad, y al instante está condenado por las limitaciones de una civilización que está heredando. Por eso encuentro otra paradoja, y es que para formar una persona y garantizar sus derechos en una cultura, debe introducir su ser en un molde que terminará deformando muchas de las variantes ontológicas que posee. ¿Por qué hablo de variantes ontológicas? A lo que nos compete en esta discusión se abre hacia el horizonte de la sexualidad, pero debemos tomar en cuenta que al abrir un punto de vista nos estamos cerrando a otros. Por eso es importante dialogar la sexualidad desde una visión integradora que incluya el ser completo, y evitar con ello observar la diversidad sexual como algo accesorio a la persona o un plus que se le adjunte posteriormente a su concepción. Hablemos pues de sexualidad siempre como un momento de ser y estar
de la persona, ya que no todo es genital o meramente físico en este cosmos de la persona. Gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación. Ahorita si alguien me auxilia. Gracias. ¿Ves ojitos? Bueno, entonces, las primeras preguntas que vamos a arrojar. ¿Qué se entiende por diversidad sexual? ¿Es algo que se elige? ¿Existe la diversidad sexual en esta época, en el mundo y en México? ¿Qué hace falta para que haya una amplia diversidad sexual? ¿Cuál es el fin de la diversidad sexual? ¿Por qué es tan difícil entender la diversidad sexual? ¿Qué ocurre con la gente que se niega a este tipo de diversidad? Obviamente van a seguir surgiendo miles de cuestionamientos. Ahora, ¿todos somos iguales? Es una pregunta fundamental y muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué todos somos iguales? Y aquí pusimos una cita de Simone Weil que dice: la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Ahora, ¿qué es lo normal y anormal? Es una pregunta muy interesante que ahorita vamos a abordar. Y bueno, puse una cita de John Lennon: vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, pero la violencia se practica a plena luz del día. Ahora, otras preguntas que podemos llevar a la reflexión. ¿Qué es la homofobia? ¿Es una enfermedad? ¿Es cierto que entre la heterosexualidad y la homosexualidad existe una amplia gama de matices en los que se representa la diversidad sexual? ¿Por qué nos etiquetamos entre los seres humanos? Este es un video, puse una cita de Rita Risenfeld. El amor no es una competencia, no es cuestión de la cultura. Y ahorita vamos a ver por qué decimos esto. Si le das clic a el audio, no hace falta audio, ¿eh? ¿Entra? Sí, no hace falta. Es cuestión de audio. Bueno, con este video finalizamos la presentación. Ahora los invitamos. Tomen galletas, café, té, lo que gusten, y pues ahorita continuaremos con la sesión. Ya de ello, hasta invitados.
distancia. Nosotros sí, ya. ayuda. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Genial, ¿no? ¿Vas a seguir ocupando el canal? Sí, Sí, para para- Pero hacer le un- prendo la luz. Ok. Si no, no sale en el video. Sí, está. De haberlos montado. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahorita no se está la técnica de los Tú puedes aprovechar mejor, tienes esto de gravedad más Ya me has engañado. Y más rápido. ¿Por qué? ¿Le hablas acá? No, se me mata. No, yo sé, no, también pensé que sí, claro, sí, no, respira. Las cafeteras. Perdón, vamos. Vamos. Bueno, ya se acabó la presentación y eso, ¿no? De hecho, como estamos hablando aquí, Presión.
antes de empezar con la primera diagonal, que sería realmente qué es la diversidad sexual, antes me interesa como que abrir un poco nuestra óptica hacia lo que es la sexualidad en la vida de un ser humano. Yo, de hecho, bueno, en la lectura hablo de características ontológicas. ¿Por qué? Porque creo que la sexualidad no solo se desarrolla en el amor, sino que incluso es parte integral del ser humano. Creo que muchas veces cuando hablamos de sexualidad lo hablamos en el sentido de ¿y quién es tu novio y tu novia? ¿Con quién te acostaste hoy? ¿O con quién no? Es decir, ¿por qué genitalizamos tanto la sexualidad? Entonces, creo que hay que ver la sexualidad como parte integral del ser humano, como no como solo una área de la vida del humano, sino como algo que incluso modifica su identidad, su forma de ser, muchísimas cosas. Entonces, ya desde este punto amplio de vista, visto ya desde la sexualidad como un todo, entonces, ¿qué es, en tu opinión, la diversidad sexual? No sé quién gusta empezar con esta pregunta. ¿Puede levantar la mano? ¿Quién quiere? Gracias. Sí, bueno, esta pregunta me la han hecho en repetidas ocasiones, porque bueno, además soy activista gay, estoy aquí en San Luis, y sí tendemos a caer en ciertos mitos o esquemas preconcebidos de lo que es la diversidad sexual, ¿no? Y como bien apunta Rodrigo, se entiende o se reduce a lo genital, a lo coital o a prácticas coitales, ¿no? Es decir, homosexual es el que es mujer con mujer, hombre con hombre, ¿no? Entonces, como dijo la candidata a mis amigas, no me decís lo que dice. Sí, ¿Qué dijo? No, que es se piensa, ¿no? Se reduce a una conducta meramente sexual o genital, la diversidad sexual. Y de acuerdo a los nuevos estudios que se han hecho, sobre todo provenientes de la sociología y la antropología, la diversidad sexual tiene que ver con identidades de género e identidades afectivas, es decir, cuestiones que tienen que ver no solamente con las prácticas sexuales, sino con una serie de construcciones sociales que tienen que ver con valores históricos, tienen que ver con cuestiones artísticas, tienen que ver con valores morales, valores éticos, pues, tienen que ver con algo que va más allá de las prácticas, ¿no? Entonces, en función de eso, la diversidad sexual se refiere a identidades y no tanto a prácticas. Porque antiguamente se decía, bueno, pues si te gusta el bondage o si te gusta el sado o cosas así, ¿no? Entonces eso es la diversidad sexual, pero en realidad se refiere más bien a identidades más que a prácticas. Yo así lo entiendo. Gracias. ¿Alguien que desee compartir algo más o contestar a lo que ha dicho José? Yo tendría más que nada una duda. En la presentación se trató mucho la igualdad, ¿no? Al menos en la presentación. Sí. Eso fue lo que se abordó. Habría que abordarlo desde ahí. Desde igualdad que... Estamos hablando de igualdad de humano a humano. ¿Por qué? Porque se suele decir, es que, oye, tú no eres igual a mí, discúlpame, tú eres homosexual y yo soy heterosexual, y tú no perteneces a mi mundo, tú no perteneces a esta sociedad, tú estás excluido, o sea que realmente tú para mí no existes, para mí no eres una persona como yo. Entonces, aquí lo que hay que reflexionar es cierto eso? Es lo que quiero que me contesten, o bueno, no quiero que me contesten, perdón, más bien los invito a si quieren contestar. ¿Es cierto que un homosexual es diferente a un heterosexual? ¿Y en qué? Bueno, pero en ese sentido, este discurso que tú creas de heterosexual puede ser uno de los discursos, ¿no? Porque igual tampoco tuviera que tener en su vida, pero sabes qué, que tú tuvo una, yo la mía, y sí, no me identifico como igual tuyo porque las actividades que desarrollamos no son, o no buscan para dar una igualdad. Sí, incluso, incluso yo pienso que también la misma comunidad gay se ha cerrado un poco a que los que no somos nos acerquemos un poco a ellos por miedo tal vez o por muchas cosas, pero incluso ellos también marcan una diferencia de comportamiento, de socializar
con el alrededor del mundo. Entonces, no creo que debamos partir de la igualdad, sino yo pienso que de la aceptación, ¿no? de que si somos diferentes, somos iguales que unas cosas y en otras, heteros o no heteros. O sea, tenemos diferencias y tenemos igualdades, y más bien es cuestión de aceptar y poder sobrellevar una sociedad pues, en armonía, ¿no? con todas las creencias y la diversidad. De hecho, creo que, bueno, eso fue algo que se comentó mucho en el muro del Facebook, sobre que si es cierto que es necesario todos estos conceptos de homosexual, bisexual, es decir, son necesarios en cierto sentido para, digamos, ordenar el caos de la sociedad, o eso es en realidad una forma de segregar a la gente en cuanto a su función sexual. Es decir, está bien el hecho de que yo le diga a alguien que es homosexual o no por el hecho de que hace esto y el otro, o en realidad los conceptos separan a la gente. Y es que creo que si estuviéramos viéndolo desde, creo que es a donde iba también Nacho, a preguntar la igualdad desde dónde la estamos viendo, ¿no? Y pareciera que el planteamiento es que estamos viendo a lo mejor la igualdad desde una posición o una postura vertical, es decir, con una normalidad que es hegemónica, que significa ser heterosexual. Todo lo que esté debajo de esa normalidad se considera inferior, ¿no? Y a lo mejor la propuesta o la cuestión sería que viéramos más bien la diferencia desde una horizontalidad. O sea, me explico, estamos viendo mejor igualdad desde una verticalidad, es decir, hay una normalidad que se considera como lo hegemónico y lo demás está. Pero pudiéramos ver la diferencia desde lo horizontal, es decir, todos estamos en el mismo plano, pero todos somos diferentes, porque tenemos diferentes intereses, diferentes actitudes, diferentes posturas ante la vida, y más allá de, incluso como decía José, más allá de la genitalidad está cuál es mi postura y mi visión ante la vida, que sí es determinada precisamente por mi situación, no por mi preferencia sexual, ¿no? Hay una entrevista donde le decían a Bourdieu si se podía explicar las teorías de Michel Foucault a partir de que él no era, de que si él dejara de ser homosexual, o sea, es decir, si él no fuera homosexual hubiera pensado así. Entonces Bourdieu contesta, ¿no? O sea, no precisamente porque eres homosexual piensa eso. O sea, es precisamente, o sea, lo que hace su pensamiento es esa condición. Y en ese sentido es algo que yo pienso que podemos analizar entonces la diferencia, ¿no? A partir de una postura más bien horizontal y pensando que somos lo que somos por la circunstancia en la que estamos y lo que hemos elegido ser. Y en ese sentido sería como alejando de las posturas biológicas y trasladar unas posturas más culturales Sociológicas, sociales, sí. Incluso porque desde el lenguaje parece que los que están en pro de defender algún tipo de discurso, los que están atacando, están hablando desde un discurso creado a partir de la tolerancia. O sea, no de la aceptación, como dice sino de una tolerancia que parece ser que, bueno, voy a tolerar que existan, pero aguanto, pero como quiera no son, ¿verdad? O sea, también es Sí, en el importante ver. respeto y tolerancia, es cierto. Se está yendo por esa línea. Entonces, bueno, a lo que yo iba tiene toda la razón el profesor. A lo que yo iba con igualdad, podría decirse en este sentido. Igualdad en el sentido que somos seres humanos, obviamente somos diferentes, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes gustos, metas, actitudes, lo que sea. A lo que yo iba es que hay mucha gente que suele decir los homofóbicos. Este no es un ser humano, es un enfermo, es un animal. Todos somos animales, ¿no? Todos somos animales, pero en el sentido ya es a lo que iba más o menos. En igualdad de que somos seres humanos, de que obviamente estamos en una sociedad y como decía aquí la maestra, bueno, pues es cierto, hay que respetar, hay que tolerar, más obviamente no voy a aceptar porque yo no tengo esa preferencia, pero no quiere decir que por eso haya un alejamiento de que somos seres humanos y podemos convivir.
Sí, gracias. Gracias. Sobre eso precisamente, sobre la realidad del ser entendida como ser humano, es decir, por el hecho de ser humanos somos iguales, no hay una condición de derechos universales, hay una condición de acceso a privilegios sociales, condiciones que nos tocan a todos por ser humanos. Yo creo que eso sí lo entendemos perfectamente, o lo entiendo yo perfectamente, porque es una de las premisas básicas del activismo. Es decir, yo soy igual a los demás en función de esos derechos, es decir, que tenga las mismas oportunidades de acceder a educación, a cultura, acceder al matrimonio, por ejemplo, al matrimonio igualitario, ¿no? Acceder a cuestiones que tienen que ver con lo que es ideal porque soy ser humano, ¿no me explico? Sí. En ese sentido. Pero sí, en el plano, digamos, y horizontal, como mencionaba el maestro Tapia, sí hay, y como mencionaba la compañera, perdón, Maggie. Ajá, tenemos otras prácticas, otros modelos de socialización que sí a veces son, incluso hay una especie de heterofobia, ¿no? Hay un odio dentro de la misma comunidad hacia lo que no es la comunidad, ¿no? No, obviamente no todos, por supuesto. Por ejemplo, este video es de un chavo perfectamente adaptado a su medio dominante, ¿no? A la economía dominante, ¿no? Hace todo lo que hay un heterosexual y al final vemos que en realidad solo lo diferencia el que le lleva como el chavo, ¿no? Es una visión muy gringa y clasista de qué sería la homosexualidad, ¿no? Pero me explico, ¿no? Es decir, sí tenemos cuestiones que nos hacen iguales en cuanto a seres humanos como los derechos, pero sí hay prácticas, sí hay identidades, sí hay concepciones que hay que valorar y fomentar, ¿no? Así como los indígenas deciden no usar la vestimenta occidental típica, ellos prefieren la suya, así también en la diversidad sexual. Hay ciertas prácticas, esto de la socialización es una, que sí nos diferencian de los heterosexuales. Y eso no nos hace menos iguales en cuanto a que podamos hacerlo, ¿no? Es decir, el tener el mismo derecho a agruparnos, a congregarnos, a segregarnos, a buscar nuestros íconos, nuestras formas de expresarlo, es parte de esa igualdad, ¿no? Y la pregunta que quisiera... Entonces estamos hablando que la diversidad sexual es un concepto circunstancial de la cultura que estamos ahorita viviendo. Hasta que yo estoy en los romanos, la homosexualidad era completamente vista. Era lo más normal que un hombre era otro hombre. Entonces, si aquí ya no estamos viendo un hombre con la misma mentalidad que ellos la veían, estamos hablando de que en ese momento se cambió esa concepción. ¿Cómo fue que se cambió esa concepción de la antigüedad a ahora? Es una muy buena cuestión. Incluso hablando de concepciones históricas, podemos decir también que, bueno, en el caso de Roma o de estas civilizaciones anteriores a esta, pues puede que incluso, no sé, el sector social, económico y político estaba en función de ello, es decir, que la economía, tanto la sociedad como la convivencia entre la gente funcionaba de esa forma. Pero yo creo que ahora, como estamos hablando de dos sucesos históricos, que de un antes y una ahora, yo creo que incluso la homosexualidad de antes no es la homosexualidad de ahora, ¿no? Quizás es diferente, no sé qué es lo que opinan ustedes. Yo, por ejemplo, podría, no sé, si me tuve un ejemplo, lo que tú haces, ¿no? De poner dos puntos de partida. Uno sería Grecia y otro sería, no sé, el descubrimiento del SIDA en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Grecia yo creo que por eso había más clases de amores que los que podemos catalogar ahora, ¿no? Ahora nos hemos hablado de decir, existe un amor, es el amor en pareja, es el amor a los padres, es el amor, ¿no? Y los griegos tenían tres formas de catalogar el amor. Ahora, ¿por qué la homosexualidad se convierte en patología? Yo creo que por eso, ¿no? Porque se le relacionan muchas enfermedades muy puntuales que están, o sea, que todavía no tienen cura, por llamarle de alguna forma. Entonces el discurso se crea a partir de eso. Y las defensas y las actividades que pueden ser en pro de dichas prácticas, pues, digo, o sea, no entiendo hasta dónde el lenguaje nos va a posibilitar salir de un pleito. O sea, yo entiendo que pudiera existir algún tipo de igualdad en un punto final, ¿no? O sea, ya ni siquiera donde se cataloguen como homosexuales las personas, o lo que sea, ¿no?
sino que pues, es parte de la sociedad. Entonces, ¿por qué llamarles heterosexuales? ¿Por qué catalogarlos? Y esa es la taxonomía de la sexualidad, siendo que esa taxonomía está creada solamente para identificar patologías, siendo honestos, es para identificar patologías y discriminar, ¿no? Separar y hacer grupitos. Y a lo mejor ahora, este año viendo que se utiliza mucho un discurso, sobre todo en la comunidad gay, que hablan de otras masculinidades, ¿no? No sé si, hayas tú ahondar en eso. Sí. Yo más bien lo he visto recurrente, ¿no? Pensando en esto de si el lenguaje nos salva para entender todo eso. Sí, no sé si sí, en ese sentido creo que estos términos evidentemente tienen un origen médico-patológico, sobre todo el de homosexual, que se acuñó a finales del siglo XIX, y tiene que ver con cómo los psiquiatras o los psicólogos, más bien los psiquiatras al principio, pretendían acercarse a través del positivismo a estos fenómenos sociales, ¿no? Es decir, lo querían documentar, medir, sesgar, completamente delimitar, ¿no? Evidentemente ese es su origen. Sin embargo, como todo fenómeno histórico, se va modificando y se va reinterpretando de acuerdo al contexto, ¿no? Así, la palabra homosexual, que originalmente era un término médico, para referirse a una patología, evidentemente, después fue reivindicada como una forma de identificarse. Y más recientemente surgen términos como gay, por ejemplo, ¿no? La palabra gay no surge ni de la academia, no surge ni de la norma dominante, no surge ni de la religión, surge de la misma comunidad que se asume como gay, o en el caso de las chicas lesbianas, ¿no? Es decir, el lenguaje es una forma de determinar, de delimitar, de catalogar, pero tiene múltiples sentidos, ¿no? Y se adapta y se va modificando de acuerdo a las necesidades de los grupos. Yo utilizo mucho la palabra homosexual porque es un término más genérico, pero sí, evidentemente tiene este origen patológico, pero eso no le quita otros significados que ha tenido, como la apropiación simbólica. La palabra joto, por ejemplo, joto en México, su origen es en la cultura popular, surge peyorativamente para referirse a los homosexuales, a los afeminados, sobre todo a los afeminados, y sin embargo la comunidad de hoy la está reasimilando, ¿no? Es el caso del triángulo rosa nazi, ¿no? Que en un momento fue una marca y ahora es un símbolo, ¿no? Es decir, igual la palabra joto, yo estoy ahorita en un grupo de Facebook que es aquí puro joto, lesbiana y marimacha, ¿no? Entonces, la misma comunidad, claro, porque ya hemos reivindigado. Y entre nosotros hay como ese código, ¿no? Es decir, nosotros al tomar este proceso de resignificación, la palabra joto viene a ser una especie de eufemismo muy de camaradas. Pero si viene del exterior, porque la persona que está afuera no conoce ese contexto de significación, para ellos se sigue siendo un insulto, entonces si viene de fuera, sí es un insulto. Entonces, una misma palabra resignificada en diferentes contextos, ¿no? Esto es lo padre, ¿no? Lo que los negros, ¿no? Nacho, ajá, exacto, ¿no? Entre ellos, en lugar de negros, ¿Como cuál? ¿Perdón? como negros. Entre ellos se pueden decir negros. Tomando el reglamento a propósito, se me ocurren dos cosas. Y luego me desmiento, pero la primera, sobre Samuel Ramos, él hace un estudio de filósofo mexicano, aquellos que no conocen a Samuel Ramos, sobre el machismo. Y se me es muy interesante lo que él apunta, junto con Vasconcelos incluso, acerca de que el machismo se origina a raíz de que, por eso decir poquito, maricón, poquito, se los encamina en relación a que ellos se sienten menos, una especie de contradicción cultural en la que te sientes menos y para agrandarte, como en el sentido del humor, manejas la situación y te agrandas ante el fenómeno, pues en un hecho en concreto, como por ejemplo estás viendo una persona que tiene esta diversidad sexual. Entonces tú lo vas a estar viendo de entrada porque no es igual a ti. Y de ahí me voy a saltar al aspecto de la otredad. Y en el aspecto de la otredad yo me acuerdo, no me acuerdo, sino que se me viene presente cuando llegan los españoles y dicen que nosotros no somos ni humanos, los latinoamericanos, y no tenemos ni alma. Entonces sería interesante ahí, pues, por ejemplo, cómo a partir de cuántos años han pasado, cientos de años, desde 1500, o 1892,
O sea, es el tiempo el que va marcando esas pautas, es la historia, es el contexto, porque ya quiero cerrar mi participación en este sentido. Cuando fuimos a Querétaro al Congreso de Lógica, nosotros llegamos a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo no sé si se acuerdan, Nacho, pero yo la verdad veía a mujeres con mujeres besándose en el campus, parecía la Universidad Autónoma, hombres con hombres, y los maestros pasaban como si nada. Cada quien en su onda, muy padre. Era la primera vez que yo veía este tipo de cosas, y aquí en San Luis yo no me lo imagino, pero ya era una preparatoria a la cual pues tú ves que en una preparatoria anda un prefecto, ¿no? Y ay, no, ni siquiera toquense, ¿no? Ni siquiera hombre con mujer. Y echado la chapa. Y entonces aquí es mujer con mujer, echándose, agarrarse la mano, acariciándose, hay en alguna banquetilla y apartadillos, así agarrados unos con otros. A mí se me hizo algo interesante. Entonces, no sé, tiene que ser el sitio, el contexto. Yo también marcaría aquí para la pregunta Vírula también lo religioso. ¿Lo religioso qué tiene que ver aquí? Y México se rige totalmente por lo religioso. Entonces, yo veo un fenómeno parecido a mi compañero. Yo estoy en México ahorita y ahí pues es una diversidad vasta, muy vasta, más que aquí. También yo llegué y me sorprendía ver no solo hombres con hombres, sino también mujeres con mujeres. Y es un fenómeno que yo también pensé, bueno, en San Luis, no, ¿cuándo? Entonces, yo también coincido que pues no somos nada religiosos, que aquí sí los tachan de machos, muy apegados, pues yo coincido que es una cuestión meramente religiosa, porque la religión ha marcado mucho lo que es la cultura mexicana. Pero volviendo a eso, yo creo que somos una mezcla muy extraña entre la religión y la sociedad, porque no somos ni religiosos ni sociales. Entonces, según tú, la religión te dice que cómo puede ser, que eso no está de la Biblia en ningún lado, que está permitido, que no está. Entonces, pero la sociedad te dice que no, que la mayor parte te dice que no está bien. Entonces, es una mezcla extraña de cada uno y de seguir al otro, porque pues sí, yo me encuentro mucho con personas que dicen, ay no, y es que cómo, y pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Qué te impide pensar que sí? No, pues es que imagínate mis papás, o sea, ya saben otras cosas que no es por tu convicción de pensar, híjole, pues déjame considerarlo al menos, ¿no? La posibilidad de abrirme a la diversidad. Entonces sí está muy raro. Y tú hasta podríamos bueno, no, caso que yo noto mucho, bueno, por ejemplo, en mi secundaria había un chico que era y lo molestaban mucho, pero los que así abiertamente decían soy homofóbico eran los que más se albureaban, son los que más se alburean y eran los que más o sea, la verdad lo insultaban, pero tú ahí mismo dices, es que no estás siendo congruente con lo que dices, que odias, pero se lo aplicas entre tus amigos, era de que se agachaban y empezaban y dices, y eso de es que tengo que jotear un mínimo una vez al día para no hacerme y dices y algo que también trato mucho es que igual las personas no lo dicen, ay, es normal, pero también cuando alguien se declara homosexual ya piensan que porque es como, ay, soy mujer, me declaro lesbiana, ay, yo les gusto, o sea, todas las mujeres se creen atribuidas a que les vas a gustar, cuando siendo heterosexual es como, me gustas tú, o sea, no. Entonces, este rechazo que vemos a la diversidad sexual surge a partir de una baja autoestima de la persona, quizás una inseguridad. ¿Será que las personas más homofóbicas sean las que sean quizás más homosexuales o heteroflexibles quizás? Porque estamos platicando, incluso podría parecerse que es condición del ser humano discriminar, porque a lo largo de la historia ya se ha visto que diversos sectores han sido discriminados. No hay de todo. Yo creo que los mismos chistes que se crean es mera discriminación.
cierto. Incluso también pensando en esto que comentabas de la Grecia clásica, ¿no? Sí era aceptada la homosexualidad, pero no las lesbianas. Sí, ahí es Una muestra de la dominación masculina. Sí, el homosexual puede ser aceptado, pero no lesbianas. Y entonces sí, a lo mejor existe eso, esta necesidad de estar discriminando. De parte del dominante. Exacto. Porque ante la diferencia se ve amenazada esta normalidad de la que yo hablo, esta normalidad que se establece como femenino. Y que yo creo que produce cierta angustia para nosotros. No sé, la angustia es el reflejo de lo que es desconocido y que yo no puedo aceptar dentro de una normalidad, pero que existe en otro. Totalmente de acuerdo con el maestro Tapia, ¿no? Bueno, no porque tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con esta idea del dominio, ¿no? Es decir, este rechazo al homosexual está en función de los pares masculino y femenino. Es decir, si un homosexual es afeminado, será rechazado. ¿Por qué? Porque en esta visión tradicional lo femenino vale menos, ¿no? Un homosexual masculino que cumpla con los patrones como el que veíamos acá, ¿no? Bastante adaptado al patrón heterosexual, y lo único que lo diferencia es la práctica concubinal, digamos, no será rechazado, porque al contrario está perfectamente integrado a mi modelo, ¿no? Esta idea de la diferencia, lo que me es desconocido, esta idea de la vagina como traga penes, traga masculinidades, me explico, ¿no? Viene de ahí precisamente, ¿no? Esta idea psicológica freudiana de la vagina dentada. Si lo asociamos eso al homosexual afeminado, es el acercamiento hacia lo femenino, hacia la mujer, hacia lo que me puede destruir, hacia lo que me puede tragar, hacia lo que me puede hacer menos. Entonces, por eso es este rechazo a la homosexualidad en función de su asociamiento con lo femenino, ¿no? Los travestis y los transexuales son el grupo dentro de la comunidad más vulnerado, más ofendido, más agredido. ¿Por qué? Porque su similitud, su asociación está en el plano de lo femenino, ¿no? No así los lever, no así los osos que desarrollan esto dentro de las masculinidades, una hipermachismo se le llama, ¿no? Exagerar a grado máximo la masculinidad. Se prohíben entre ellos hablarse en femenino, como si lo haríamos un poquito más, acá los que somos más relax, más moderados. Se prohíbe, buscan mucho la protección del cuerpo, están peludos, grandotes y todo eso. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con esta idea de género asociada entre lo dominante y lo dominado. Bueno, yo creo que estamos cayendo también lo mismo, ¿no? En caer en relaciones donde se identifica al homosexual o al heterosexual por las actividades íntimas que tengan, ¿no? Yo no sé, me imagino, por ejemplo, el baile en los antros, ¿por qué es de noche? ¿Por qué se tiene que hacer en este ambiente donde también es parte de lo sexual, el baile? Sería bueno, o no sé si es una cosa que se me ocurre acá, tratar de identificar qué es lo sexual y dónde se puede vivir cotidianamente sin que tenga que ver estrictamente con las prácticas íntimas de cada decisión que se toma, ¿no? De los heterosexuales o los homosexuales. Y también ver esto y ampliar un poco los horizontes de lo que puede ser sexual frente a este tabú que tenemos y hablar de ello. Y ahí mismo también se traía uno de qué lugar, de la parte de sí, o sea, pero identificar, ¿no? En acciones muy puntuales, o sea, es que bailar es una actividad sexual, por más física que, o sea, por otro lado, si se le quiere tomar, bueno, sí, pero también es una actividad sexual, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta actividad sexual se lleva a cabo? ¿Y por qué se lleva a cabo en ciertos horarios, en ciertos espacios? Pues sería importante también hablar de eso, ¿no? Para salirnos un poco de este discurso de... O sea, tú te refieres a que muchas veces la sociedad está estructurada en cuanto a lo sexual genital, y más, como dice José, lo vemos todos desde una óptica hombre y mujer. El hecho de que al homosexual, a eso a mí se me hace muy importante, el hecho de que al homosexual se le vea como un hombre que es medio mujer.
me da la sensación de que sí, exactamente lo que tú dices, creo que muchas veces no lo vemos desde la óptica más abierta, desde la óptica más adecuada, quizás. Es decir, quizás en el caso de José hay algo más que hombre y mujer, ¿no? Se habla muchas veces de una tercera sexualidad. No sé de qué forma eso se pueda. Pero, por ejemplo, lo que trata de decir, bueno, lo que yo entiendo que trata de decir Nacho, es que en la sociedad vemos mucho marcado lo sexual, es decir, tú eres homosexual, yo soy heterosexual, tú eres transexual, tú eres... ¿Por qué? ¿Por qué no? Por ejemplo, vamos caminando por la calle y no tratar de ver como si es homosexual o es lesbiana o es transexual, sino somos seres humanos, estamos conviviendo, obviamente tú tienes tu preferencia, pero convivir y no estar marcando ese, no sé si es lo que estás tratando de... Sí, bueno, más o menos, porque los dos como que más o menos estaban equivocados. ¿Cómo se interpreta? Sí, pero bueno, lo que yo digo es en parte eso, pero bueno, ¿dónde identifican, para ser más puntual en el comentario, dónde identifican la sexualidad aparte de esto? O sea, de homo, del prefijo que le ponen, ¿dónde identifican más la sexualidad? O sea, olvídense de homo, hetero. Sí. ¿Dónde identifican, en qué actividades puntuales o cotidianas identifican lo sexual? Yo no sé si apunta a tu respuesta, pero se me vienen siempre cosas a la mente. Así se me viene. Y pues es parte, ¿no? Nuestro lenguaje es una mezclanza de figuras. Y estamos cargados de figuras, ¿no? O sea, finalmente el falo, la vagina, entonces el triángulo, si algo está así, tú ya empiezas a jugar así. Y dependiendo del contexto, ¿no? O sea, vamos a ser directamente honestos. O sea, sabes a qué se está refiriendo en el albur, incluso hay veces que tú descubres cómo están albureando, hay veces que no descubres porque dices, bueno, cómo lo encuentra él. Entonces, sí, cómo lo encuentra él, desde dónde o por qué le asocia esto. Pero yo digo que en el lenguaje está bien marcado este tipo, en la pintura, en la música, o sea, bueno, no sé si me equivoco en la música, en todo tipo de actividades, en la danza incluso. Cada quien tiene su voz, ¿por qué la mujer la agarra de acá? ¿Por qué no agarra de otra manera? ¿No? O sea, son preguntas que están curiosamente, y yo a la que marco es algo que no hemos encontrado en la educación, no este sistema no educativo, sino la educación como tal, o sea, donde apunta todo este tipo de cosas actualmente, ¿no? Yo que sepa, no hay programas, que yo sepa, no sé si sistemas, no hay programas enfocados a este tipo de diversidad sexual. Incluso si hay como de prevención para que no excluyan, como el caso de lo que han comentado, bullying, pero no hay una especie de retroalimentación reflexiva acerca de, pues, si de entrada, después cuando nos decían que el niño podía ya identificar a partir de los 2 años, ¿no? sus genitales y todo, y saber su diferencia. Entonces, incluso esto también apunta a lo biológico, ya para no alargarme, en caso de he conocido o he sabido de niños que nacen y no tienen el sexo definido todavía, ¿no? Y están en esas, ¿no? Y el papá va y a huevo los quiere bautizar y registrar. Y los médicos les encomiendan que pues, no lo hagan, ¿no? Se esperen. No, pues es que tienen los rasgos de niño, va a ser niño. Y resulta que después se desarrolla y piensan como mujeres y descubren que son mujeres. Entonces, eso, a donde voy es qué pasa con la educación, el lenguaje como tal, en nuestra realidad, y pues lo biológico también sería importante no excluirlo. De lo que dices, ¿dónde no ver sexualidad? Es que yo creo que no está cañón, porque la sexualidad es por mi parte por cómo nosotros nos reproducimos y cómo biológicamente la necesidad de conservar la especie. Entonces, igual se puede ver a la homosexualidad como un peligro de no conservar la especie. O sea, no sé si me voltea ese video a la cabeza todos los animales se reproducen no sexualmente. Bueno, por un poco ese, yo sí tengo un conflicto, o sea, yo me considero una persona abierta a las formas de
no sé, o sea, de pensar, de sentir, de si no me caes bien, no me caes bien y no tengo por qué decirte que me caes bien, no sé. Pero sí tengo un conflicto en eso de los matrimonios gays y los que adoptan niños. Todavía no puedo yo ver esa familia feliz, bueno, ni la familia feliz de hombre y mujer, pues como menos me figura esa, ¿no? Y como que me entra un conflicto todavía entre me sale lo potosino, no sé qué tengo eso, y me sale y me cuesta mucho trabajo. Y otra cosa que me cuesta trabajo es también que por otro lado digo, híjole, tengo una hija de 4 años y cuando sea grande, si ella es o decide ser lesbiana, o sea, ojalá que sea feliz, ojalá que la acepten, ojalá que ella pueda andar por la vida siendo feliz como es, ¿no? Y eso me entra todavía ese conflicto. Y es que habría que ver, ¿no? Yo siento que tiene mucho que ver también el discurso que se hace para que uno lo siga. Yo creo que eso de la conservación de la especie, ya, pues no sé qué tanto, pero mi opinión es que ya no puede valer tanto porque estamos en una sociedad utilitarista, práctica, hedonista, que olvídate de los hijos, ¿no? A ver cómo puedo hacer para pasármela bien hoy. O sea, ya los hijos veremos después, ¿no? Mucho después, pero ahorita. Entonces, yo creo que también hay una promoción para que se deje de tener hijos, o los que existen, los que no los quieren y todos los empiezan a adoptar X gentes, no solo homosexuales, o sea, heterosexuales, lo que se pueda hacer que les da un niño, a ver cómo le hacen, ¿no? Pero ya, por favor, paren esto porque vamos haciendo muchos y hay menos recursos, ¿no? No vamos a alcanzar. Yo creo que el problema de relacionarlo de la adopción y matrimonio es que luego se asocia la homosexualidad con un tipo de libertinaje. Entonces, bueno, yo considero que, o sea, así como tanto hay parejas heterosexuales que sabes que no quieren tener hijos y no tienen hijos porque quieren vivir el día a día, pues yo creo que las personas, los homosexuales, los heterosexuales que sí lo quieren, pues van a ser personas, no sé, de cierto modo responsables. Y no tiene que ser obligación de porque soy homosexual y me tienen que dar hijos. Es como simplemente la oportunidad de que se permitan imaginar y de que digan es que si eres homosexual es un libertino y tus hijos van a crecer, bla, bla, bla. O sea, y por ejemplo, vi un documental, bueno, un programa en la tele donde una niña adoptada por una pareja de lesbianas decía es que me ha ido mal, o sea, yo mejor no hubiera querido esto. Pero creo que esto es más por el hecho de la marginación de las personas hacia ella, de, ay, es que tienes 2 mamás. Entonces, en realidad, si no hubiera esa discriminación por esta parte, pues la niña no tendría dicho tal problema. Yo creo que todo esto va en torno a lo que dijo ahorita Víctor, la educación que hay en la sociedad. Es lo principal. Si nosotros tuviéramos una educación hacia la sexualidad, hacia la diversidad sexual, creo que ya no existiría esta marginar al otro. Ya podríamos asimilar que a lo mejor pueden adoptar si son responsables, por supuesto, igual como heterosexuales, ¿no? Si ven que la mamá está loca y el papá es un borracho, pues no van a poder adoptar. Lo mismo pasa aquí en lesbianas, en homosexuales, ¿no? Yo pienso que es educación y hay que empezar a formar eso. Yo no solo una educación a la diversidad, una educación de diversidad sexual, sino te puedes entrar mucho mejor a una educación al respeto mutuo. Exactamente. Sí, como que es un concepto más profundo, o sea, no es hacia una circunstancia en particular, sino hacia el respeto y a la aceptación de los otros. Porque sí, por ejemplo, sí hay programas, contestando lo que decía Víctor, hay programas que no están geniales, que están dirigidos sí a la aceptación, a la no discriminación de los grupos marginales, identificables o no sé cómo decirlo, pero sobre todo indígenas, raciales, de condición socioeconómica en desventaja, pero no hacia la diversidad sexual. O sea, en realidad no hay programas así en la educación formales, no hacia ese punto creo.
Pero por otro lado creo que sí, otro tipo de educación o la educación no formal se ha encargado de estar haciéndolo más o menos, ¿no? Me toca un ejemplo, les platico una anécdota. En un Cubat, los jóvenes tenían un periódico más o menos libre, creado por ellos y que ellos producían, ellos lo distribuían y todo. Y entonces, como ahora en el Face, se encargaban ahí también de poner chismes y cosas así. Y entonces empezaron en uno de esos periódicos a bombardear a un chavo, ¿no? que si era homosexual, que si tenía su novio ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no hay un chavito o dos o tres que le empiezan a responder, ¿no? A que empiezas a meter esos rumores en el periódico, ¿no? Y le responde uno y le etiquetan, ¿no? Finalmente ese es su novio, si ellos quieren andar juntos, pues ese es su novio, ¿no? Entonces se me hizo interesante que no era algo que la escuela les estaba comentando, sino que ellos, a partir de su propia lógica, de sus propios valores que ellos habían establecido, determinaban que tenían que respetar al otro, ¿no? Y se me hace muy interesante, ¿no? Y es interesante ver cómo había tanto parte que estaba señalando como parte que decía y etiqué, ¿no? Y es lo que voy con la educación, porque se genera violencia, ¿no? Por eso la homofobia ya es matar. Sí. Qué bueno que apuntas eso, porque sí, la homofobia también es crímenes de odio, como asesinato. Cosillas así que quisiera retomar, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de si no es en heterosexual, menos en homosexual, ahí está el prejuicio, ¿no? No porque te enseñan ni nada, sino porque yo sé que lo tengo. O esta otra idea, ¿no? Cuando sea grande, mi hija, pensar que la sexualidad es de los adultos, ¿no? Cuando en realidad los niños, en este estado de continuum, la desarrollan, el ontológico, desde que son seres, ya la tienen y la desarrollan, ¿no? Tiene que ver con educación y con religión, el comentario que quería apuntar, y también respondiendo, digamos, a lo que planteaba Nacho, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, en la Catedral Potosí, nuestra máxima iglesia, digamos, la máxima figura teológica respecto a un templo de culto, ¿no? Si yo les dijera que ahí, justo en ese templo, hay uno de los mayores símbolos de la comunidad homosexual, ¿ustedes qué me dirían? ¿Quién será? ¿Algún cura tal vez? Bueno, ¿por qué? Porque justo a la entrada de la catedral está un San Sebastián. ¿Quién es San Sebastián? Es un santo de la liturgia católica que ha sido reinterpretado por la comunidad homosexual como ícono de la comunidad homosexual. Es decir, es un templo de culto católico de nuestras tradiciones potosinas más caras, y sin embargo ahí está un ícono gay. ¿Por qué? Y no tiene que ver tanto con lo genital, porque San Sebastián era gay, era un soldado cristiano, romano, primero pagano, que se convirtió al cristianismo y defendió su religión, y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? La actitud más que lo sexual. San Sebastián nunca fue gay. Hay una película de Belle Llama que así lo pone, pero ya no, las fuentes históricas no nos dicen nada de eso. Pero ahí está, es decir, la lucha de un pagano por lo que él quiso ser pese a la adversidad de su sociedad. Nosotros la vemos y decimos, pues eso más o menos estamos haciendo nosotros, ¿no? Podemos no ser católicos, podemos no ser paganos ni nada de eso, pero allí hay una expresión de la sexualidad que tiene que ver con íconos, que tiene que ver con arte y con representaciones históricas, y no tiene que ver con lo coitado, con lo genital, lo que apuntaba mi compañero. Y sobre la educación, yo creo que sí debe ser sesgada en cuanto a temáticas bien particulares, porque evidentemente hay una educación en derechos humanos, por ejemplo, evidentemente hay clases de formación cívica y ética, de civismo, que nos hablan de respeto, de tolerancia a los valores sociales, pero también debe de haber líneas dirigidas especialmente a estas temáticas. ¿Por qué? Porque es una forma de identificarlas y conocerlas. Si las invisibilizamos en categorías más amplias, se corre el riesgo de que no sepamos exactamente a quién nos dirigimos, ¿no? Y evidentemente sí hay, afortunadamente, sí lo hay, programas ya oficiales. Acaba de salir en México, es un cuaderno para secundaria, es transversal, lo puede dar el maestro de matemáticas, lo puede dar el de química, todo. Es un libro de texto con lecturas y ejercicios prácticos sobre diversidad sexual. Está en pañales, obviamente, no somos Venezuela, no somos España para tener ya programas cuentacuentos que cuenten historias de príncipes y de príncipes en interés. Todavía no estamos en ese nivel, pero ya se está dando el paso. Desde lo informal también, pues lo que hacemos los activistas, ¿no? Programas, campañas, la mesa de lectura que yo tengo, por ejemplo, son ejercicios de plantear estas temáticas, estos sesgos, desde lo no escolarizado, perdón, no escolarizado.
incluso yo creo que también estamos olvidando un tipo de educación que es la educación en la familia. Bueno, de hecho, muchas veces se dice, ay, es que si dos gays adoptan un hijo, el hijo se va a hacer gay. Pero en realidad, ¿de dónde nace el hijo, ¿no? ¿De dónde la mujer, ¿no? Supuestamente de un matrimonio heterosexual. Entonces, ¿por qué este mito de que la homosexualidad se pega, se contagia? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Es decir, entonces ahí hay una óptica en la que la homosexualidad es una serie de comportamientos que se pegan como si fuera una enfermedad. Es decir, ¿qué ocurre con eso? Víctor, perdón. Yo no sé también si me pero si quisiera contar otra pregunta en relación a los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia de ellos en este tema? Finalmente, lo que les arroja a la mayoría de la población son novelas que tienen ya un formato donde es hombre y mujer. Y bueno, yo a excepción de las novelas de Argos, que eran de hace unos 10 años, no sé cuántos años, no más, se apuntaban como que ya a darse de un formato establecido entre hombre y mujer, pero finalmente no eran bienvenidas en la tele oficial. Ahorita hay una de Argos que son infames o algo así. Pero los medios de comunicación también como que arrojan el aspecto y los roles. Por ejemplo, en un programa de televisión de concursos, pues tú ves a la mujer voluptuosa y ahí saludando, incluso en las de las mañanas, ¿no? O sea, incluso al que vamos nosotros viviendo, cómo nos arrojan a la mujer, ¿no? No es una mujer fuera de... O sea, no es una mujer cotidiana, ¿no? O sea, es una mujer ya muy elaborada, y el hombre también en un rol, ¿no? El azul y el rosa, ¿no? Y pues son cosas que yo sí quisiera decir, porque yo pienso que los medios de comunicación también tienen mucho que ver en estos roles, en cómo se han establecido los roles, cómo educan, porque es otra forma de educar, y los medios de comunicación cómo educan a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Sí, bueno, y en esta medida, bueno, con base en lo que dijo Vic, sería bueno abordar también estos temas y dependiendo del discurso donde se aborda, ¿no? Porque si el discurso médico tiene mucho que ver, el discurso social tiene mucho que ver, el discurso contextual, entonces sí, el último sería el discurso, para tratar de aterrizar y darnos cuenta del porqué, de los orígenes de ese porqué. Si identificamos eso, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que ya no se trata de tolerar que existan homosexuales, que exista matrimonio entre los homosexuales. Al fin y al cabo es un matrimonio, o sea, ¿realmente vale para algo? ¿O nada más se hace para que se respeten los derechos de cierta forma frente a la ley? Entonces, también mi gente tendría mucho que decir de esto, ¿no? O sea, como filósofos que puedan aportar otra visión del discurso que se está abordando. Bueno, retomando también un poquito lo de los medios, ese estereotipo de en primer lugar los protagonistas, la tipa que nada más busca el tipo, bla bla bla, y también cuando sacan a este tipo de personajes o son estilistas o sea, los enfocan demasiado y son exagerados en sus movimientos y siempre son como los chismosos, los cizañosos, cuando pues en verdad, entonces no sé, bueno, las personas como que se enfocan más a ver eso, que se quedan solo con eso, o sea, se quedan en esa idea. Y pues sí, el matrimonio, sí, surge pues un contrato, derechos y obligaciones, pero que en realidad ahorita no. Pues yo creo que también es un tanto burlesco. Por ejemplo, si vemos series, programas televisivos de homosexualidad, vemos que es un tanto burlesco, a veces hasta se burlan de ellos. Al parecer como que hay un tipo de rechazo, los mismos personajes que están haciendo los homosexuales, hay un tipo de rechazo muy fuerte. Entonces, es cierto, ¿qué nos está arrojando los medios de comunicación? ¿Qué nos está arrojando la educación? ¿Qué nos está arrojando todo eso que estamos en constante medio, ¿no? Estamos en la televisión, estamos viendo, en clases, vemos tanta discriminación. Entonces, es muy importante ver esa parte y reflexionar, como decía Nacho, esa parte. No sé qué A mí me tocó, de las cosas que hice televisión abierta, me tocó ver algunos tipos de programas que fueron, no sé,
socialistas, era un caso de lesbianismo que fue tocado apenas como que, ay, con escenas así de, ay, ¿no? No se vea más de un beso, ¿eh? Entonces, pero eso la gente lo ve. En cambio, lo que dijo que Argos, una productora, sí me tocó ver que hace algunos dramas televisivos que sí abordan esos temas pero de manera, en cierta manera fuerte. Sí me tocó una promesa en Aparicio, que ahí se tocó un caso de lesbianismo muy fuerte. Bueno, con escenas que en México yo creo que en televisión abierta jamás se hubieran proyectado, jamás. Entonces, ¿cómo fue de que esa productora llegó a hacer ya más que nada un programa que fue muy por debajo del agua, en televisión de paga? ¿Y cómo fue que en la televisión abierta no se dio esa apertura más general, una apertura completa a ese tipo de temas? Más que nada, presentarlo por encima. Entonces, y curiosamente eso es lo que la gente ve. Entonces eso también puede ser no solo una manera de enseñar, sino un espejo de cómo enseña también la sociedad a los hijos, o en general cómo enseña la sociedad a los hijos. No puede ser la sociedad. Yo siento que estamos condicionados a la sociedad, a lo que está ya es normalmente bien, y lo que está anormal. Entonces es lo que yo quería, por eso lo puse en la presentación. ¿Qué es lo normal y anormal? O sea, es una de las claves que quisiera yo ahorita abordar. ¿Por qué la diferencia de anormal a normal? ¿Por qué se le dice a un homosexual y una lesbiana anormal? ¿Y qué tiene que ver que el heterosexual sea normal? Yo creo que sí me gustaría. Incluso también lo que dice Nacho acerca de qué fin tiene el matrimonio, y creo que ya estoy empezando a comprender lo que me dijiste al inicio. Yo creo que ya no es tanto de decir qué es la diversidad, sino más bien qué es lo sexual, ¿no? Sí. Es decir, tiene un sentido, no sé si eso es lo que tú te referías desde un inicio, qué es lo sexual y también en dónde se ubica en la sociedad. Quizás está tan lo tenemos tan metido en la vida, digamos, no es un adulto, discúlpenme, que ya no podemos identificar esas áreas en donde se encuentra o no lo sexual. Entonces, pues, no sé si alguien quiera comentar algo acerca de ello. Yo solo no estaba sexual, ¿cómo se presenta lo sexual? Yo por eso preguntaba en lo cotidiano, o sea, ¿dónde se representa? Porque entonces está matizando lo que pudiera ser sexual. Víctor. Bueno, un último comentario, es en lo histriónico, donde se representa cierta realidad. ¿Sí conocen a la productora Stars? ¿A quién? Stars. Está haciendo Espartaco. ¿Sí lo han visto más o menos? O sea, ahí no es buena la serie ni nada, pero sí tiene una representación tiene una representación de lo que está muy marcada, muy específica, pues, y lo hacen patente en todos los episodios. Entonces, yo creo que una propuesta, y ustedes que todos van a tener tiempo, tanto Rodrigo como Sanibel, sería, no sé, hacer adaptaciones, se me ocurre de Bataille, la historia del loco, y representarla en el teatro, ¿no? Y ver qué diferencias puede haber entre este tipo de manifestación de la realidad, donde sí hay algún tipo de diversidad sexual en el guión, y compararlo, ¿no? Y hacer este ejercicio y después volver acá con este mismo tema y presentar los resultados. O sea, como un ejercicio que realmente aborde de manera más holística las visiones que podamos tener o de los participantes que lleguen. No sé, aquí tienen teatro. Bueno, incluso nada más se ven incluso la fruta respetable, ¿no? A veces lo que es cosa, es muy interesante. Pero la pregunta que también cabría es, bueno, los heterosexuales, lo que sea, hablan acerca de, y bueno, más, sería interesante también qué espera de la sociedad, no sé si, o sea, qué espera de la misma sociedad, o sea, cuál es el marco en el que ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a esperar de esta sociedad ante lo que estamos manifestando, ante estos derechos humanos, ante esta necesidad de...
pues de que todos seamos en una igualdad. ¿Qué espera realmente de ellos? Bueno, fíjate, ya es otro tema de mí. Pero es lo que digo, o sea, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de la sociedad en cuántos años, no? En 5 o 10 años, por ejemplo. ¿Qué se espera particularmente de la sociedad potosina? ¿Qué espera de la sociedad potosina en unos 10 años? ¿Qué tipo de fenómenos van a suceder en relación a esos temas, ¿no? Aquí sería interesante también qué se espera de la misma sociedad y apuntar hacia, yo sigo insistiendo, yo digo que también tiene mucho que ver la educación. Yo siempre he dicho, pero la educación también, pues sabemos que no nada más viene del maestro, también se ha desligado mucho los padres de familia y ¿qué tiene que ver, no? Finalmente el papá, si ya viene de una hegemonía machista, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve, ¿no? Yo sí apunto esta pregunta, no sé si alguien ya se imagine por dónde apunta también, qué se puede responder, qué esperar de la sociedad y qué espera la sociedad de la misma sociedad, qué se esperaría. No, ahí. ¿Quién gusta hablar? Bueno, yo primero, me disculpo por haber llegado, estoy trabajando. Mi nombre es Marcela, soy bibliotecóloga y no sé si hayan tocado el tema de la cuestión impresa, ¿no? En este tema yo le decía a alguien que cuando me invitó, oye, pero fíjate que partimos de algo bien importante, ¿no? Tomamos como los medios de comunicación, como varios factores que nos dan a conocer los temas, pero realmente también a veces no somos tan objetivos en que no solamente es el único medio por el cual nos podemos enterar a todos, ¿no? Y sobre todo el único medio que pueda tener un impacto sobre la. Por ejemplo, en la cuestión de lo que mencionaba dentro de la sociedad potosina, yo creo que al menos aquí en San Luis, la gente que escribe, la gente que sale en la tele y la gente que hace radio son los que marcan mucho los temas, ¿no? Y aparte de los temas, va guiando hacia la gente a pensar de alguna forma. Va diciendo, por aquí es donde es la línea. Muy, muy delgada, porque luego suele haber unas personas que como que no cuidan mucho sus formas, ¿no? De tocar temas tan importantes, ¿no? Y tan delicados, ¿no? Y en el sentido, por ejemplo, de lo que platicaban, hay algo muy interesante que me llama mucho la atención en la cuestión del tema de la diversidad sexual en la cuestión de empresa. Hay muchas instituciones, menos aquí en San Luis Potosí, que para escribir del tema todavía es un tabú, están totalmente ignorantes en el sentido y por tanto solamente hablan lo que medio han visto, ¿no? Y lo que les han platicado, realmente no se han informado del tema, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ahí también de la cultura de la persona, ¿no? Decir, a ver, realmente me interesa un tema, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad que aparte muy, pues, no sé si sea la palabra más adecuada, pero muy mocha, entre que somos somos porque me incluyo porque a veces realmente caemos en la parte moralista y luego cuando tocan algo muy propio y dices, no, pues es mío y si yo soy así, ya, así respetamos. Yo pienso que también va en sentido al que tanto creamos sobre lo que nos dan. Es que sí tiene mucha razón, Marcela. Tiene muchos factores esto. Tanto los medios de comunicación, la educación, la religión. Entonces, realmente estamos como que, ¿cómo se puede decir? Encadenados a lo que está ahí, ¿no? Lo que nos está arrojando la televisión, lo que nos está arrojando la religión. Entonces, yo creo que aquí podríamos, llevarnos las horas conversando sobre este tema y vamos a llegar a las mismas cosas, porque realmente lo que hace falta yo creo que es educación por tanto en la familia, como bien lo decían. Por ejemplo, no sé qué tú lo dijiste, Víctor, pero si yo crezco con un papá que tiene una mentalidad muy de eso de que no puede ver, ni imaginarse de que pueda tener un hijo homosexual, y pues obviamente
crece con esa mentalidad y va a ser muy difícil que pueda hacer feliz a su hijo, dejarlo libre. Entonces ahí viene la cadenita de conflictos, viene la cadenita de rechazo, de violencia, de homofobia, de todo eso que yo creo que está matando mucho a este. Yo siento que la parte familiar es muy importante, es como la base, porque ¿cuántos lo hemos visto? Que pues sí, niños de chiquitos se les mete o les gusta jugar con Barbies o por ejemplo mi niña un carrito, ya el carrito, ¿no? Y no por eso voy a decir que pues a le van a gustar las mujeres, ¿no? O sea, están descubriendo, pero sí hay por ejemplo papás que aléjate de la piel, o sea, y que los van alejando, les van enseñando eso. Entonces van creciendo con esa idea de que eso ya está mal, o sea, ya van con un prejuicio. Entonces yo creo que si queremos cambiar la mentalidad o queremos abrirnos y respetar al otro, creo que empieza desde la familia, desde chiquitos. Porque si nosotros no les inculcamos el respeto hacia el otro, jamás lo van a hacer. Entonces ahí viene de que, pues no, aléjate de él porque él es el que está mal, tú no. Aléjate de él porque es muy rarito, ¿no? Entonces, y te lo va a pegar, ¿no? O sea, eso es lo que muchos papás dicen. Entonces yo, por ejemplo, ahorita como mamá sí pensaría en inculcarle a mi hija el respeto hacia el prójimo. Sabes que a ti te gusta esto y a el otro le gusta lo otro, pues respeta, ¿no? O sea, son preferencias muy diferentes, pero no tienes por qué alejarte de él, no tienes por qué insultarlo, que eso muchas veces nos lleva a asesinatos, no sé, porque está mal y empiezan las cosas de diferente manera, ¿no? Entonces yo creo que sí la base principal es la familia y de ahí empezamos nosotros a quitar los miedos, ¿no? Los miedos, por ejemplo, lo que decía aquí, no sé, ¿cómo? Bueno, lo que decía aquí, que por ejemplo si uno es lesbiana o homosexual, que ya las demás mujeres, los demás hombres ya piensan que uno quiere dar. Ahora es como si fuera un hombre y una mujer, no vas a estar ahí, que todo el mundo te guste y todo. No, es una mentalidad muy ignorante, está muy Perdón, y otra cosa también es que a veces, bueno, no que defiendan, pero si dices, ay, pues sí está bien, qué bueno que sean gays o así, y entonces ya todos los demás empiezan, ay, seguro a ti te gusta, o sea, no puedes decir nada porque ya. Decías que quitar los miedos. Yo creo que una forma de quitar los miedos es más que nada informarlos. Teniendo esa información a la mano ya es otra cosa que a la vez es una cuestión cultural, educación. Ahora, por ejemplo, aquí quiero tomar eso. Vivimos encima de toda una sociedad sobre información. Estamos excesivamente con información de todos lados. Ya todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede escribir, cualquiera toma, ¿no? Entonces, ojo, yo pienso que también es importante, ¿no? Que sepamos validar o identificar que realmente esto tiene una certificación, al menos pasó por un consejo, pasó por alguien más, ¿no? Y no solamente con esto, con todos los temas, ¿no? Luego caemos como en, yo les digo de repente, yo por ejemplo, yo la verdad no estoy en contra del internet, ni mucho menos, al contrario, no soy fan y estas cosas, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, digo es que es esa parte importante que tenemos que como que fijarnos y decir, bueno, esto es lo que busco, pues por lo menos buscarlo en un lugar fiable, ¿no? En un lugar fiable. Porque sobre todo, acuérdense que transmitimos muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo encuentro algo bueno o malo, lo voy a pasar. Entonces, es como de generación en generación. Voy a empezar a hacer la cadenita y ya todo lo que yo haya visto malo, si yo lo vi malo, se lo voy a pasar al otro, ¿no? Y así se va haciendo la desinformación de la sobreinformación que hay, ¿no? Es calidad de información. Sí, claro. Lo que nos comenta, ¿cómo te llamas? Marcela, sobre los medios de comunicación y las formas en que se difunden estos paradigmas o este conocimiento. Hay, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, dos ejemplos muy claros. Néctares, ¿no? Este programa seguramente tiene noción de él, ¿se acuerdan? Hace como 10 años. Y otro que hubo más reciente, Prohibido hablar de sexo, algo así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con Néctares? Obviamente todos sabíamos que los dos conductores eran homosexuales. Yo me vine a enterar después de que hasta eran pareja.
por ciertos chismes de humor está corto, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran sus contenidos? Presentaban, por ejemplo, strippers, alguna sesión de strippers, baile erótico, bueno, me contaron luego había presentaban temas varios, etcétera, ¿no? Luego presentaban a la reina gay de algún certamen que hubiera salido, algo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ese programa, aparentemente tan abierto, aparentemente tan diverso, o sea, no hizo profundos cambios en las mentalidades sociales? Es decir, en un canal tan tradicional como este canal, particular, y por muchas razones, porque aparentemente hay esa apertura, hay esa tolerancia en los medios, pero en realidad hay un constructo homofóbico alrededor de él. Para empezar, estaba a las 11 de la noche, un horario que se considera para adultos. Es decir, estos temas de la diversidad no pueden estar en el horario de las 4 a las 6 de la tarde. ¿Me explico? Tiene que ser en el horario de los condones, ¿no? Cuando se usan los condones. Exacto, sí, exactamente. Otro, por ejemplo, ¿por qué supuestamente si era tan abierto, tan social, por qué este tipo de concursos siguen siendo prácticamente clandestinos, ¿no? En bares, en discotecas, a las orillas de las ciudades, ¿no? ¿Y por qué esa visión del homosexual como algo positivo no lo tenemos? ¿Por qué seguimos teniendo la visión del afeminado en medios, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis particularmente ciertos programas bien identificados en donde se hace mofa de la homosexualidad, ¿no? En periódicos incluso, los de mayor circulación en las secciones editoriales o de opinión hay chistes homofóbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor de todo eso no hay una visibilización, no hay una celebración, no hay un orgullo de esa diversidad. Se presenta como algo exótico, algo para adultos, algo que puede estar ahí, pero en realidad no lo vamos a tomar, no lo vamos a incluir en nuestra sociedad. Es mero entretenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver en cómo se asume y cómo se visibiliza que los mismos medios, ¿no? Porque los medios tienen sus líneas bien directas, bien homofóbicas, ¿ah? Entonces tiene que ver más bien con esta postura de voluntad del individuo de decir, ok, pues estoy en este medio y voy a tratar de hacer alguna línea desde mi medio, ¿no? Y que sí se está haciendo afortunadamente. Yo colaboro en el periódico Diversidad en el Movimiento, que es de Querétaro, pero ya se va a distribuir aquí en San Luis, hablando sobre estos temas, ¿no? Código San Luis es otro periódico que ya también está incluyendo una columna semanal también sobre diversidad sexual, ¿no? Entonces tiene que ver más bien con los mismos gays que demandamos a la sociedad y nos vamos insertando poco a poco, que esperar del medio, de la cadena, del empresario, ¿no? Es paradójico, ¿no? Que apuntabas paradojas en tu texto, ¿no? Sí. Este canal precisamente transmitió ese programa Néctaris y es el canal oficial que transmite La Pasión en ¿cómo se llama? La Semana Santa, o sea, paradoja más grande. Camino de Lente, ¿te el que era para o ese programa. ¿Qué sociedad tan hipócrita, digamos, con estas líneas editoriales? Entonces ustedes piensan que en ese sentido la homosexualidad o la bisexualidad se ha convertido en una especie de moda, ya sea en la radio, en un libro. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Es actualmente una moda o sí se está tomando en consideración el hecho de respetar la diversidad sexual? Yo pienso que moda es una palabra muy fuerte. No creo que sea una moda. Bueno, yo no. Hay una parte muy importante que tú dices, que es una palabra: entretenimiento. Creo que la mayoría de las personas piensa que el homosexual pues se entretiene con otros hombres, ¿no? La lesbiana se entretiene con otras mujeres y no ven esa parte, o a lo mejor así se está viendo por la comunicación, por medio de comunicación, por las lecturas, por todo eso, y no se fijan en que también existe esa parte muy romántica, a lo mejor que también se enamoran, ¿no? Que también se casan, quieren casarse, quieren tener hijos, entonces esa parte que decía José, el entretenimiento, que hay mucho, porque obviamente tú no puedes decir que hay mucho homosexual, mucha lesbiana que sí, nada más la pasan entretenimiento, pero igual yo creo que pasa en la heterosexualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué nada más el ataque, ¿no? a esa parte? Entonces, ahorita que comentó él, me acordé de algo y con otras experiencias, pero más de hacer. La primera experiencia nacional en prepa, cada noviembre, si no me equivoco, en un festival, de danza contemporánea que era relacionada a Lina López, pero antes no tenía el nombre de grado, pero me acuerdo más o menos.
Pues antes yo tenía a mi novia, en ese sentido, ya se lo sabes, pero tenía a mi novia en ese sentido y ella me había invitado al departamento Rococó, que nos encantaba, me gustaba mucho el rock, también, es nuestro desmadre. Y posteriormente yo le dije, me invitaste, yo también te voy a invitar a algo que me gusta mucho. Y le invité a este encuentro internacional. Sí, es como un festival de López. Y entonces llegamos y el telón tenía el arcoíris. Y entonces yo había ido a los previos, a de Noruega, y era como de local, ¿no? En México, representado por San Luis Potosí. Pero pues eran danzas, ¿no? No, le va a gustar, parece que hoy viene a México, ya nos sentamos, digo, mira, mi querida, esto me gusta mucho, me encanta. Y entonces había muchos chavos, pero así, ¿no? Y me quedaba bien, y digo, mira, queda bien. Y cuando da la primera llamada, la segunda llamada, ya entra la tercera llamada y dice, tercera llamada, bienvenidos, esta danza va a ser dedicada a todos los homosexuales, transexuales, y así, ¿no? Desde el estadio de la ciudad de San Luis Potosí. Y abre el telón y empieza así, no me acuerdo qué grupo sería. Y entonces, bueno, para mí yo lo disfruté, la verdad, fue genial. Pero también, ahora sí caigo a lo que él comenta, el horario, pues iba una familia completa, iban papá, mamá y 3 niños. Y entonces, después del medio tiempo, como vamos a decirlo así, intermedio, entras ya y vuelves a hacer las llamadas, y cuando entra ya empieza a girar otra, pero ya como se subió un poquito más de tono. Y no, pues yo vi como los papás así, agarraron y con permiso, vale. Entonces, ¿hasta qué punto, no? La educación, yo sigo insistente, y la religión, y nada más comentar los últimos dos. En el caso del café, Nacho y Toño estaban presentes, de la chava en el colegio de bachilleres que insistían que mis amigos que ser gay es antinatural, que no sé qué, y empezaba, ¿no? A argumentar ella, hasta llegó un momento en que dijo que dejó de hablarle a una amiga para que no le dijeran lesbiana a ella, pero al final como que exclama, ¿no? Que si realmente ella es una lesbiana, ¿no? Si quieren abrazarse con sus amigos, abrácense, si quieren besarse con sus amigos, bésense, si quieren dormir con sus amigos, duérmanse, y así, ¿no? Y, bueno, a mí fue genial porque todo el mundo le aplaudió, al contrario de lo que ella pensaba de sus compañeros. Había una chava que la castigaban mucho, ¿no? En su grupo, o sea, como que era el objeto de la burla en ese tema, ¿no? Dirigido muy culturalmente. Y ya después como que en el transcurso del café, al menos en mi caso, yo creo que también en el de Vic, no sé en el de Antonio, pero sí se notó como que una confesión, ¿no? De parte de ella, o sea, está muy mal dicho, pero parece eso, y al final una integración que después de su participación, o terminar su participación, los chavitos no juzgaron, ¿no? Que al menos sacó eso de su pecho, ¿no? Y yo creo que fue muy importante para ella porque se notaba, ¿no? Se renotaba que lo creía como que muy adorado. Bueno, y la tercera es la asesoría individual en el ámbito de la filosofía. Me lo voy a quedar en corto. Se me hizo interesante, que una persona que fue en asesoría individual, él me argumentaba que él rechazaba, que no le tenía tolerancia. Él decía, ¿por qué no es tolerante la gente conmigo? Y tú eres intolerante con esa gente. O sea, entonces como que se me hacía paradójico, ¿no? La tolerancia, la intolerancia, y la intolerancia, esa intolerancia. Claro, no, se los dejo ahí. Ahí me la veo. Yo también bien cortita.
solamente dos cosas. Yo quería retomar un poco el tema que es si era moda o no. Yo pienso que no es moda, porque es un tema que de entrada se te va a hacer de la historia. O sea, toda la vida lo estuvo, ¿no? Y siempre está. Y realmente el tema es así como muy cerrado, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y yo pienso que aquí no estamos, o al menos el tema yo sé que es diversidad sexual en esa parte, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, y de acuerdo a la experiencia que tuvo desde entrada desde la familia, tú no te puedes entrar con tus papás y ver una escena erótica, porque inmediatamente sacas a los niños de a todo y deciden, no pasó nada y chalala y no sé. Esa es la realidad. O sea, estamos partiendo desde la cuestión de sexualidad como tal. Ni siquiera es que tengas pues algo es mío, que tú digas, bueno, me termino por este grupo, o yo me consigo así. No. Desde la sexualidad como tal, como persona, ¿no? O sea, no hay esa cultura como para decir, oye, pues sí, lo más normal. Generalmente, y se lo digo por experiencia, tengo una amiga que es psicóloga, la verdad, luego es muy buena para compartir sus tips, porque pues, yo digo, a veces... ¿Tips? Sí, de todo, ¿no? Porque creemos que sabemos todo, ahí no sabemos nada, y realmente no, lo peor es que no solo no lo sepamos, sino que no lo decimos, no nos atrevemos como a decir, oye, ¿sabes que no lo sé? Enséñamelo, dímelo, algo, ¿no? Y es que me contaba algo que una vez me quedó muy grabado y ahorita que mencionaba, ¿no? Cuando hay un niño chiquito, que no está pequeño, cuando empieza a jugar de alguna forma con él, con su estimulación, en alguna parte, etc., los papás lo quitan. Básicamente era eso. ¿Qué me pregunta? No, será esa parte desde que estás niño o pequeño, el mismo círculo en el que creces es como prohibitivo muchas cosas, ¿no? No te puedes tocar, no puedes estar haciendo eso enfrente de la gente, no puedes abrazar, o sea, por ejemplo, entre niñas, bueno, por así ponerle entre mujeres, es más común que una mamá diga, pero es que por ejemplo un amiguito diga, abraza conmigo, es como de, luego desde esa parte, y desde muy pequeño, o sea, desde casa. Yo tengo una sobrina y la verdad es que trato de, a pesar de que afortunadamente, y aunque no lo crean, de que vivimos en un tiempo súper actual, muy moderno, etcétera, etcétera, todavía hay muchos tabús y todavía hay muchas cosas que realmente siguen sin tocarse, ¿no? Y yo trato de tener mucho cuidado en el sentido de, al menos, yo no es mi hija, pero trato de ver esa parte de su educación, ¿no? Oye, no le digas que esto está bien, que está mal, tú eres el padre, eres la guía, realmente. Esa es una. Y la otra, todo lo que tú lees ahorita, todo, son sus bajos. A partir de aquí es decir, si ahorita no tiene ella tolerancia sobre algo, no lo va a tener nunca, jamás, sobre nadie, sobre ninguna cosa, ningún tema, o sea, realmente, digo, ya es como muy enfocado, ¿no? Pero si desde muy pequeños nosotros como lo que somos tíos, hermanos, primos, etc., no empezamos a ver estos detalles o a cuidarlos, esa parte que decía, la tolerancia, ¿no? El respeto hacia algo no diferente, digo, pues a lo mejor algo que a ella le guste, ¿no? O a él le gusta, no se va a poder avanzar en una sociedad diferente, jamás. Pueden escribir, pueden hacer películas, pueden hacer lo que sea, pero si la gente no está abierta o receptiva a ese cambio desde la casa, no va a haber nunca. Es un puente, ¿no?
Yo tampoco creo que sea una moda, sino más bien, creo que es algo análogo a la educación sexual. Unos años para acá yo creo que hubo un boom informático. Y de repente llega el internet y todos saben todo vende todo. Entonces yo creo que más que nada se ha vuelto un tema que necesita tener esa atención, como en este momento fue la educación sexual. Hace muchos años en la educación sexual no se trataba en las escuelas, nada. Ahora ya en los libros de texto de sexto año, ya viene educación sexual. ¿Cómo fue que antes vivían sin saber los niños qué cambios iban a hacer en su cuerpo? ¿Cómo era ese momento de trámite biológico? Yo creo que también ahora con la homosexualidad, con la diversidad sexual, es algo que requiere esa atención de ¿sabes qué? Pasa esto. De informar concretamente cómo es o cómo se ha llegado, qué se ha pensado respecto a ese tema. Ok, sí, respecto al término de la moda, sí me gustaría acotar cómo desde el lenguaje construimos realidades, ¿no? Moda en el sentido peyorativo, evidentemente la homosexualidad no es una moda en el sentido, o la diversidad no es una moda en el sentido peyorativo, ¿me explico? Es decir, no es algo reciente, no es algo que esté tan en moda que todos quieren seguir y luego se vaya a olvidar. Eso sería una moda, ¿no? Por supuesto que no, porque hay todo unas referencias históricas que nos hacen hablar de que efectivamente no es una moda. Ahora, moda en el sentido económico del término, como un fenómeno de consumo y de demanda, hasta cierto punto sí lo es. ¿Por qué? Porque hay estudios económicos de consumo que nos hablan de que sobre todo los homosexuales, supuestamente, ¿no? Es un canon, tenemos ciertos ingresos medios que nos permiten gastar más en consumo, en moda, en belleza, en productos de lujo, aparentemente. También es una visión muy clasista, ¿no? Pero se supone que como tenemos un poder de consumo mucho mayor que el del resto de los padres heterosexuales, sobre todo porque ellos dedican mucho a los hijos, ¿me explico? Sí hay una posibilidad mayor de ofrecer productos que sí se vuelven moda. Si estamos hablando de ropa, estamos hablando de bienes de consumo y estamos hablando, por supuesto, de programas de televisión. Ahorita en Argentina hay un fenómeno así muy fuerte en cadenas privadas de televisión. Las tres más importantes, en cuenta Sky, Dish y así, sacaron programación, una barra programática de contenido LGBT, ¿no? Entonces, por un lado sí no es una moda en el sentido peyorativo, porque luego de ahí se agarran grupos conservadores como ciertos sectores de la iglesia para decir es que esto es muy nuevo, esto no tiene una base social, etc. Pero sí puede ser moda en el sentido de consumo, en aprovecharse de una necesidad de la misma comunidad de sentirse identificado, de sentirse respetados por el resto, digamos, que te vendo este perfume, te vendo este pantalón y ya mira, tienes el status quo, ¿no? Entonces habría que ver cómo el...
¿Vas a seguir ocupando el penal? Sí, Sí, para para- Vamos a ver los datos. Ok. Si no nos salen en el video. Sí, está. Todavía no. Ahorita no se está técnica de los Tú puedes aprovechar mejor, tienes esto de gravedad más Ya me he engañado. y más rápido. Ya, no, no. ¿Por qué? La verdad es que no se me No, yo sé, no, también pensé que sí, claro, sí, no, Las cafeteras. Perdón, Chavos. Bueno, ya se acabó la presentación y eso, ¿no? Qué chévere, nos estamos esperando aquí. Presión. ¿Cómo dices? Muy buenos días a todos. Bueno, pues esta es la primera sesión de Tenis Filosófico en la UCEN del año 2012. Y bueno, el tema de hoy es diversidad sexual. Y bueno, la dinámica del café va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con una lectura
y posteriormente luego vamos a pasar una presentación y ya luego vamos a invitar a todos a que pasen a tomar café y unas galletitas para que vean lo emocionado, que queremos decir, que desean expresar, como ya ha leído y como ya ha visto. Y bueno, pues dejo a Rodrigo a que inicie. Ahorita les acabo de dar una lectura acerca de lo que vamos a debatir. La lectura en realidad, es decir, no nos va a decir si el hecho de que haya diversidad sexual sea algo bueno o sea algo malo. Eso en realidad creo que aquí es donde lo debemos de discutir, y no en tanto el hecho de que sea algo bueno o algo malo, sino el hecho de qué es la diversidad sexual, a qué se debe, por qué no es aceptada ya no en el mundo sino en México, en este país. Entonces, pues bueno, empezamos con esta lectura y no sé si alguien me ayuda a leer en voz alta, por favor. Hola. Pues si quieren podemos dividir en partes. Ajá. Dos. Gracias. Tres. Ok. Sí. No, nos da más miedo el amor que la violencia, expresa Rina Risenberg, sexóloga y codirectora de la primera librería especializada en Latinoamérica de cultura de la sexualidad, el armario abierto. Y de esta manera las sociedades, de acuerdo a su contexto y cultura, sesgan la diversa concepción y constitución con la que los seres humanos han sido creados, sea el área política, económica, religiosa y más oportuno en este café, la sexual. Todas ellas forman parte de cada templo subjetivo y llamamos ser humano. Estructuramos el amor, las relaciones de pareja, así como la forma en que se debe comportarse cada rol correspondiente. Controlamos los paradigmas interpersonales y volvemos a reconfigurar el comportamiento de los roles, todo en función de desarrollarnos a partir de una idea de sociedad perfecta. ¿Y dónde quedo yo? Parece que no solo la integridad de Latinoamérica nada más por un juego, sino que en buena parte de nuestro ser, no importa la preferencia sexual, queda rebajada al girar en torno a un espíritu social del que ya no sabemos su origen y finalidad. Continuamos girando en el entorno y la dialéctica de tradición y prohibición deviene en una comunidad que humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Ahora, ¿qué es lo normal y anormal? Es una pregunta muy interesante que ahorita vamos a abordar. Y bueno, puse una cita de John Lennon. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, pero la violencia se practica a plena luz del día. Ahora, otras preguntas que podemos llevar a la reflexión. ¿Qué es la homofobia? ¿Es una enfermedad? ¿Es cierto que entre la heterosexualidad y la homosexualidad existe una amplia gama de matices en los que se representa la diversidad sexual? ¿Por qué nos etiquetamos entre los seres humanos? Este es un video, puse una cita de Rina Risenberg. El amor no es una competencia, no es cuestión de la cultura. Y ahorita vamos a ver por qué decimos esto. Si le das clic a el audio, no hace falta audio, ¿eh? ¿Acá? Sí, no hace falta. Es cuestión de audio.
este video finalizamos la presentación. Ahora los invitamos. Tomen galletas, café, té, lo que gusten, y pues ahorita continuaremos con la sesión. Ha sintetizado su espíritu nacional en una esfera de prejuicios con base en lograr una identidad unificada, pero fragmentada a la vez. Finalmente, solo queda el pueblo. Logramos hacerlo girar con dolor. ¿Dónde quedo yo? A veces pienso que pretendemos ser conceptos andantes, caminamos a través del mundo, muchas de las veces queriendo formar mensajes con otros conceptos. Cuando no logramos entrar en comunicación con ellos, volvemos a sentir el dolor con el que giramos en torno de una sociedad idealista, de manera que arrancamos letras y fundimos otras a nuestro ser para formar el mensaje que todos quieren escuchar. Amamos ser leídos, aunque paradójicamente hemos quedado marginados al momento de ser escribidos. Así, tanto el rechazo directo como el mensaje original del escritor son existencias que recuerdan las palabras de la socióloga Rice. Nos da más miedo el amor que la violencia. Y el punto de retorno del pensamiento vuelve a ser el humano, quien desde que nace tiene ya todo el potencial de plenitud y libertad, y al instante está condenado por las limitaciones de una civilización que está heredando. Por eso encuentro otra paradoja, y es que para formar una persona y garantizar sus derechos en una cultura, debe introducir su ser en un molde que terminará deformando muchas de las variantes ontológicas que posee. ¿Por qué hablo de variantes ontológicas? A lo que nos compete en esta discusión se abre hacia el horizonte de la sexualidad, pero debemos tomar en cuenta que al abrir un punto de vista nos estamos cerrando a otros. Por eso es importante dialogar la sexualidad desde una visión integradora que incluya el ser completo y evitar con ello observar la diversidad sexual como algo accesorio a la persona o un plus que se le adjunte posteriormente a su concepción. Hablemos pues de sexualidad siempre como un momento de ser y estar de la persona, ya que no todo es genital o meramente físico en este cosmos de la diversidad. Gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación. Ahorita si alguien me auxilia. Gracias. ¿Los ojitos? Bueno, entonces, las primeras preguntas que vamos a arrojar. ¿Qué se entiende por diversidad sexual? ¿Es algo que se elige? ¿Existe la diversidad sexual en esta época, en el mundo y en México? ¿Qué hace falta para que haya una amplia diversidad sexual? ¿Cuál es el fin de la diversidad sexual? ¿Por qué es tan difícil entender la diversidad sexual? ¿Qué ocurre con la gente que se niega a este tipo de diversidad? Obviamente van a seguir surgiendo miles de cuestionamientos. Ahora, ¿todos somos iguales? Es una pregunta fundamental y muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué todos somos iguales? Y aquí pusimos una cita de Simone Weil que dice: la igualdad es una necesidad vital del alma